En esta presentación vamos a comprender de qué manera el ser humano se humaniza. Y para humanizarse es necesario descubrir qué es lo que es humano. Vamos a analizar la naturaleza humana. Ni la filosofía, ni la ciencia, ni la religión ha sido capaz de explicar con claridad qué es eso que determinamos humano, qué es la humanidad. La humanidad es una serie de factores, una serie de facultades, una serie de recursos que tenemos la especie humana que nos hace distintos al resto de las especies. Las especies naturales operan gracias a aquello que llamamos naturaleza directiva inherente, o aquello que denominamos instinto, o aquello que llamamos naturaleza vegetativa, o aquello que llamamos simplemente fuerza. Los humanos tenemos algo más que fuerza, tenemos poder, pero en ningún caso me refiero al poder explicado por Nietzsche, es otro tipo de poder. Y ese poder es lo que nos caracteriza. Tenemos el poder de dominio sobre aquello que las otras especies no pueden controlar o dominar. Tenemos el poder de dominio sobre los instintos, dominio sobre las virtudes, dominio también sobre el celo, sobre aquellos excesos y aquellas carencias. Y lo humano es aquello que determina esa facultad de no ser ni excesiva ni carente. De eso vamos a hablar en esta charla. ¿Y qué es un ser humanizado? El ser humanizado es aquel que se humaniza en base a las normas naturales. ¿Y qué es lo natural? ¿Qué es eso que llamamos naturaleza? ¿Cuáles son los principios básicos fundamentales de la naturaleza? Analizando los fundamentos esenciales de la naturaleza podemos llegar a comprender cuál es la naturaleza humana. Cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando del universo, estamos hablando del cosmos, estamos hablando del mundo, estamos hablando de todo. La naturaleza es inclusiva, es decir, incluye absolutamente a todo, mientras que la nada lo excluye a todo y excluye también a aquel que pueda apreciarla, por lo tanto la nada no existe. Lo que sí existe es el todo, y ese todo se compone de cierto orden, puesto que lo llamamos cosmos, y cosmos es un derivado del orden, y si existe orden, ha de existir también un ordenado en base a una ordenanza. Vamos a comprender cuáles son esas ordenanzas básicas de la naturaleza del todo, o cuáles son esas ordenanzas básicas de la naturaleza de la creación. Por ordenanzas naturales tenemos ciertas normas de comportamiento, ciertas normas de convencimiento y ciertas normas de convivencia que tenemos que analizar y estudiar para poderlas aplicar en nuestro diario vivir. Estas normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia son compartidas por todas las especies naturales. De una u otra manera, todas las especies conviven, todas las especies se ajustan y todas las especies comparten un tipo de comportamiento que es beneficioso para el bien común, que es ajustado al sentido común y que es también el ideal de las especies o el ideal común. Del estudio del ideal común se encarga la filosofía, del estudio del sentido común o del sentido ajustado a la naturaleza de la razón se encarga la ciencia, y del bien común se encarga la política o la religión. El bien común, el sentido común y el ideal común son tres aspectos en uno. La ciencia no puede postular conocimientos si no es a través de la epistemología. La epistemología es un fundamento filosófico. La filosofía no puede demostrar si no es a través de deducciones, inducciones o demostraciones científicas. Luego, la ciencia y la filosofía son hermanas gemelas, no pueden separarse la una de la otra. ¿Y qué las liga a las dos? Las liga el religio. El religio es religar y religar es religión. Luego la religión es el conector entre la ciencia y la filosofía. Las tres se necesitan para hacer una demostración completa y justa de la verdad.
problema que tenemos hoy en día es que ¿quién cree en la política? ¿Cómo creer en los políticos ajenos al bien común? ¿Quién cree en la religión? ¿Quién cree en la filosofía? ¿Se puede creer en una filosofía sin ideas, sin ideales? ¿O quién cree en la ciencia? ¿Cómo creer en una ciencia sin justificaciones razonables, sin verdades absolutas? En una ciencia que te explica una y mil veces que todo es relativo y te lo repite una y otra vez. Todo es relativo. ¿Quién cree en lo relativo? ¿Quién cree que lo relativo es cierto cuando lo relativo es bueno y malo al mismo tiempo? Ninguna de ellas ha sido ajustada a sus necesidades fundamentales. La religión ha perdido su facultad conectiva, la filosofía se ha quedado sin sabios y el interés de las personas ha perdido su confianza en la ciencia. Por lo tanto, lo único que nos queda es observar por nosotros mismos, analizar con nuestro propio criterio y discernir y determinar aquellas razones que se ajustan a la naturaleza de las cosas de forma individual, pero reconociendo las verdades justas en todo aquello que observamos. El momento ha llegado. Ahora somos nosotros, los científicos, los sabios y los genios. Así es, ahora somos nosotros los encargados de explicar las normas de la naturaleza. ¿Y qué es lo primero que vemos en este entorno natural que observamos detrás de nosotros? ¿Qué es lo que existe detrás de nosotros? Existe una conectividad constante e inmanente, existe la conexión entre todas las cosas. Aquí tenemos la conexión entre el tiempo y el espacio, tenemos la conexión entre las plantas y el suelo, tenemos la conexión entre el espacio y las montañas, entre el sol y la sombra. Estamos viviendo en un entorno y en ese entorno estamos conectados con el aire, con el espacio, con el tiempo, con todos estos elementos que nos hacen conectivos. Cada ser es un grupo de sistemas conectados. Nosotros tenemos en conexión constante nuestro sistema cardiovascular con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema linfático, con nuestro sistema digestivo, con nuestros riñones, es decir, todo existe dentro de nosotros interconectado, lo uno con lo otro. ¿A qué se debe todo esto? Se debe a que la naturaleza, el elemento fundamental de la naturaleza de la creación es la conectividad. La conectividad es el primer fundamento esencial de toda realidad. Toda realidad es en sí un objeto conectado con su naturaleza y la naturaleza se conecta con ese objeto creado. En esa unión simbiótica, causa y consecuencia, sujeto-objeto, existe aquello que llamamos realidad. ¿Qué es la verdad? La verdad no es ni más ni menos que aquella conexión entre el criterio y el significado que nos convence. Luego ahí tenemos un ejemplo de conectividad. ¿Y qué es la bondad? La bondad es aquel bien que beneficia a aquel sujeto que lo aprecia. Lo mismo que la belleza. La belleza es esa fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. Luego en esa apreciación entre sujeto y objeto se establece también la conexión o la conectividad. Pero el cosmos no existe nada, absolutamente nada aislado del cosmos. No hay una singularidad más allá del cosmos. El cosmos es la integridad de todo y en el todo existe todo conectado. Luego la conectividad es el fundamento esencial de la naturaleza y por eso decimos que es la base sostenedora de todo lo creado. Cuando observamos las especies naturales nos damos cuenta de que entre todas ellas existe la conectividad independientemente de la cualidad de depredado o de depredador que exista en cada una de ellas, pero ninguno declara la guerra a la otra especie o declara la extinción de la especie vecina. Los únicos que declaramos ese tipo de extinción somos los seres humanos cuando nos deshumanizamos. La norma nos dice que deberíamos ser conectivos y en ese respeto a la conectividad deberíamos de actuar todos en base a esa norma de comportamiento conectivo. El ser humano natural, normal, conectivo, eliminaría todo tipo de fobias, la xenofobia, las diferencias sociales, las diferencias culturales, las diferencias raciales, todo ese tipo de diferencias que son anticonectivas serían eliminadas de la naturaleza del ser humano conectivo. Si la primera ley de la naturaleza o la ley fundamental de la creación es la conectividad
La segunda de las leyes fundamentales de la naturaleza es la dualidad complementaria. La conectividad se debe a la unión entre complementos, a esa unión de valencias positivas y negativas, a esa unión de catión y anión, a esa unión de estambres y pistilos en las plantas, a esa unión de macho y hembra en los animales, a esa unión de hombre y mujer en la humanidad. Es decir, la dualidad complementaria se fundamenta en ese centro conectivo al que llamamos valor. La creación entera es una manifestación de aspectos duales, arriba y abajo, dentro, fuera, cálido, frío, luminoso y oscuro, y en las mismas especies tenemos en las partículas, hay partículas de valencia positiva y de valencia negativa que se complementan, hay catión y anión en las moléculas que se complementan, pistilo y estambre en los vegetales que se complementan, masculino y femenino en los hombres, macho y hembra en los animales. Es decir, en toda la creación existe esa dualidad complementaria y no es una dualidad de aspectos aislados, independientes y sin conexión con lo otro. Cuando hablamos de luz estamos implicando la existencia de la oscuridad. Cuando hablamos de grande estamos implicando la existencia de lo pequeño. Cuando hablamos de un aspecto complementario, estamos también de alguna forma determinando aquello que lo completa. ¿Qué completa a lo masculino? Lo completa lo femenino. ¿Por qué? Porque sin lo femenino, lo masculino no puede procrear. ¿Y qué completa a lo femenino? Lo masculino, porque sin lo masculino, lo femenino tampoco puede procrear. Es decir, esas valencias de catión y anión, positivo y negativo, estambre y pistilo, son complementos unos de los otros, no son aislados, no viven de una forma independiente, sino que viven por una razón, la razón que los justifica necesarios para la perpetuidad de esa determinada especie a la que pertenecen en cada estado. La naturaleza es dual complementaria, esa dualidad complementaria se debe al centro que las completa. Luego, la tercera ley sería la ley del dominio sobre el centro. El dominio sobre ese centro que cumple y completa a cada una de las dualidades complementarias. Ese centro es el valor. Se unen porque valen y valen para algo superior. Ese valor superior, ese valor supremo, ese valor que es lo máximo, lo justo, lo satisfactorio, ese valor es el centro motor de toda existencia dual complementaria. Todo lo observado, absolutamente todo lo observado, contiene información. Que si existe información ha de existir también un informante y un informado. ¿Cuál sería el centro entre el informante y el informado? El centro sería la información. ¿Pero de dónde sale la información? Porque la información sí, yo puedo decir que este objeto X es un objeto por una razón de ser. Y todo objeto es por una razón de ser. Esa razón de ser es el elemento lectivo que justifica esa información del ser. Y yo lo reconozco. Pero soy yo quien reconoce esa información contenida en el objeto. Cuando digo que esto es una taza, estoy diciendo que ese objeto taza existe por alguna razón y para satisfacer alguna necesidad, puesto que ha sido un objeto creado. La necesidad la satisface en base a algún apreciador, no lo satisface sola por sí sola la taza. Es decir, todo aquello que observamos se debe a una razón de ser, y esa razón de ser es la razón originaria de esa cosa que observamos. Cuando nos planteamos la existencia del ser y nosotros pensamos que somos seres únicos y en esa unicidad tenemos que nos tenemos que realizar en base a nuestra propia determinación, en base a nuestro propio criterio, en base a nuestra propia apreciación de la razón de ser de cada uno de nosotros, o tenemos que investigar cuál es nuestra verdadera razón de ser para podernos realizar en base
a esa justificación que declara necesaria esa razón de ser, yo quien soy. Esto hay que examinarlo y hay que pensárselo bien, porque la naturaleza es la creadora. Yo no he decidido crecer, ni multiplicarme, ni ejercer el autocontrol. Yo no he decidido eso, nunca decidí que esa era mi labor de ser, es decir, que tenía que crecer, madurar, hacerme viejo, hacerme anciano, hacerme padre, hacerme hermano, hacerme esposo, hacerme todo ese tipo de aspectos que la naturaleza me permite ser y hacer. Pero yo no lo he determinado, no ha sido una decisión particular mía, como la taza tampoco decidió su existencia. La existencia de la taza se justifica en base a la necesidad del autor. La existencia del ser se justifica también en base a la necesidad del autor. Y el autor puede que sea el genoma, o puede que sea la fuerza que creó ese genoma, o puede que sea la energía que se transformó en esa fuerza, o puede que sea la intencionalidad, selectividad y poder contenida en esa energía que te realiza, pero te realiza en tanto cumples con esa razón de ser. Al cumplir con tu razón de ser, te realizas, pero no te realizas decidiendo por ti mismo qué es lo que quieres ser. Luego, el dominio sobre el centro es el rector inmanente, invariable, inmutable, es el rector de todos los aspectos de la naturaleza. Y el dominio sobre el centro está gestado en los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Ese sentimiento de plenitud te hace feliz. Ese sentimiento de justicia te hace ajustado, convencido, seguro de ti mismo. Y el sentimiento de haber cumplido con el deber te hace ser responsable. Y decimos que el ser humano es libre, autónomo y responsable. Entonces la única manera de cumplirlo es optando por aquella alternativa que beneficia siempre a todos, no por aquella alternativa que solamente me beneficia a mí. En la actualidad se determina la libertad como capacidad de optar por cualquier cosa. Y eso se cree que es la libertad, sin darnos cuenta de que ese cualquier cosa, cuando no está ajustándose a las normas de la naturaleza nos elimina. Si yo decido porque quiero beber algo envenenado, porque quiero, bueno, pues la naturaleza me va a decir que no, que eso no lo puedo tomar. Luego la naturaleza determina qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. No lo determinas tú, lo determina la naturaleza. Y en eso debemos de ser muy insistentes. A no ser que obremos por el bien común, no vamos a adquirir nunca el sentido común y por lo tanto no vamos a comprender cuál es el ideal común. Esa humanidad que llevamos dentro se inicia en el respeto a las normas naturales, en el convencimiento de todo tipo de reglamentos naturales y en el establecimiento vincular, en la lealtad y fidelidad al ideal común humano. Del ideal común humano se derivan el sentido común humano y el bien común humano. Haz un ejercicio sencillo. Busca entre las cosas que están a tu alrededor algún objeto creado, no un objeto accidental, sino algún objeto creado que no haya sido originado para satisfacer una necesidad intencional. Si decimos que todo origen intencional espera y pretende sentirse satisfecho, toda propuesta originada es buena, es ajustada y es válida para satisfacer al factor originario. De esta manera podemos comprender que el cosmos es un orden donde se busca lo ordenado en base a la ordenanza que lo motiva a realizar. Luego, en ese orden de cosas, el creador originario, que busca satisfacer su intención o lograr aquello que espera para sentirse satisfecho, ese creador intencional está íntimamente ligado con aquello que le beneficie, por lo tanto con aquello que se ordena. Es decir, el orden es el proyecto originario de cualquier creación y eso obliga a tener que rechazar aquello que no se ordena, puesto que nosotros queremos ser satisfechos con nuestro objeto creado. Luego, el originario de cualquier acción, el originario de cualquier emprendimiento, de cualquier impulso, de cualquier
proyecto lo que espera es conseguir ese proyecto. Y al conseguir ese proyecto va a rechazar todo aquello que no se ordena con esa consecución del proyecto. Luego, la ley cuarta de la naturaleza nos dice que en la naturaleza todo aquello que está contrariando al orden se elimina. Es decir, hay un rechazo al desorden. Ese rechazo al desorden es nuestra cuarta ley de la naturaleza, de la creación. Así vemos como las ramas de los árboles cuando se secan se transforman en abono, lo mismo que los cuerpos de los animales cuando se mueren se transforman en abono, es decir, aquello que no es útil para la vida, aquello que no es útil para el ordenamiento cósmico, aquello que desordena el orden natural se transforma en algo útil. Se transforma en algo útil. No es que se elimine, sino que se transforma en algo útil. Y también podemos ver cómo los animales rechazan aquellas hojas o aquellas sustancias que no son agradables. Nosotros rechazamos aquello que es venenoso. Todo aquello que nos proporciona un desorden, ese desorden es negado por el orden universal, es rechazado por el orden universal del cosmos. Por eso decimos que el cosmos es un orden. Cuando analizamos las especies naturales nos damos cuenta de que todo nace de un origen, pero pasa por un proceso de desarrollo en tres etapas, en un inicio, en un medio y en un término. Esas tres etapas se dan en todo lo creado, absolutamente todo aquello que podamos pensar que está originado como creación, es decir, que está pretendido, que está intencionado, que está seleccionado, todo aquello que está pretendido o propuesto va a realizarse luego de un proceso en tres etapas, luego de un proceso de desarrollo. Estos procesos progresivos de desarrollo implican ciertas estadías, ciertas circunstancias, ciertas normas que son aplicables a la vida para poder existir en coincidencia con el cosmos, y esas normas aplicadas a la vida son normas de comportamiento, normas de convencimiento y normas de convivencia. En la naturaleza vemos esas normas de convivencia entre las especies, entre los animales que son depredados y entre los depredadores. Existe un tipo de convivencia entre ellos, es decir, no todos depredan al mismo tiempo ni eliminan las especies de una forma inmediata, sino que existe cierto nivel de comportamiento y de convivencia ajustado a ciertas normas naturales o a cierto sentido común compartido por todas las especies para poder perpetuarlas. Todo lo creado se madura o se cumple o se realiza mediante un proceso de desarrollo progresivo en tres etapas. Esta es la quinta ley de la creación, la quinta ley de la naturaleza, que nos dice que todas las cosas son derivadas de un proceso de desarrollo en tres etapas. Por eso vemos en la creación cómo las plantas, por ejemplo, nacen, crecen, se desarrollan, parten de una semilla, raíz, tallo y hojas. Esas son las tres etapas más o menos que podemos ver en las plantas. En los seres humanos vemos también el periodo ovular, el periodo embrional, el periodo fetal. Una vez vivo el niño tiene un periodo de infancia, de adolescencia, de adulto. También tenemos el periodo de juventud, de adultez y de adulto mayor. Es decir, en todas las cosas podemos encontrar estas tres etapas de desarrollo progresivo que son las que permiten la realización de cada individuo. Cuando observamos los elementos físicos o cuando observamos los individuos de cada una de las especies, nos damos cuenta de que todo individuo es único, es distinto al otro. Por muy semejantes que sean unos con otros, son totalmente distintos. Luego, cada ser ha sido creado con una finalidad específica. Eso es lo que le da esa unicidad a cada aspecto de la creación. La unicidad proviene de una finalidad específica. Luego, otra de las normas, la sexta norma de la creación, nos dice que todo lo creado
existe con una finalidad determinada y es específica y distinta a la de las demás. Probablemente haya personas que crean en la igualdad, que todavía piensen que es posible ese tipo de igualdad entre individuos o entre especies o entre los elementos simples, pero nosotros vemos elementos simples totalmente distintos los unos a los otros. Y también pueden existir personas que piensen que esto está creado por casualidad, pero tendríamos que definir qué es casualidad. Porque si la casualidad es un elemento progresivo, estamos diciendo una barbaridad porque ya dejaría de ser casual. También es posible que existan personas que creen en la evolución o en el desarrollo evolutivo, es decir, que las cosas se crean para ser cada vez mejores, pero si son cada vez mejores tenemos que determinar en qué son mejores, si son mejores emocionalmente hablando, intelectualmente hablando, conductualmente hablando, y si son mejores en algunos de esos aspectos es porque cumplen con la razón de mejorar el justificativo anterior, es decir, ya no son casuales, ya no están ahí por casualidad o por miles de millones de años o por algún tipo de anomalía que le llamamos mutación, sino que existirían en base a un desarrollo evolutivo, es decir, a un desarrollo progresivo donde van mejorando en cada etapa, pero van mejorando en base a alguna medida que establece su mejoría. Y si existe esa medida, existe una razón que justifica esa medida, luego ya no son por casualidad. Si las especies mejoran de una forma constante y continua, ya dejan de ser casuales, ya no es un accidente, sino que ya es una orientación pretendida, ya hay una finalidad específica en ello. Esta sexta ley de la naturaleza, la ley de la finalidad específica, quizás sea la más controversial porque estamos acostumbrados a pensar que las cosas son casuales, que nadie las ha creado, que esto es por mera lotería, es decir, surgió algo y ¡pum!, surge nada más. Y no hay por qué preguntarse cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué. Simplemente hay que aceptar que está. Bueno, sí. Si uno lo piensa así, podríamos vivir la vida de esa forma también y aceptar nuestra pobreza o nuestra riqueza o nuestra diferencia o nuestra discapacidad o nuestra facultad o nuestras habilidades. Deberíamos estar tranquilos con ellas y quedarnos con eso. Pero en realidad no somos así. Buscamos mejorar, buscamos siempre cumplirnos, buscamos realizarnos. Y en esa realización necesitamos comprender el cómo, cuándo y por qué. Y de qué manera podemos realizarnos naturalmente hablando. Porque sí, te puedes realizar profesionalmente hablando, puedes ser famoso, puedes ser un gran ingeniero, un gran médico, un gran artista, un arquitecto, un profesional fabuloso, pero ser profesional no garantiza la felicidad del individuo. Lo que realiza el individuo es la satisfacción de haberse madurado en los vínculos, en la confianza y en el respeto mutuo. Y eso generalmente no se persigue. No se persigue porque no sabe por dónde empezar. ¿Cómo gano el respeto de los demás? ¿Cómo gano la confianza de los demás? ¿Cómo gano el vínculo con los demás? Bueno, no hay ninguna clase, ninguna bibliografía, no hay ningún librito, ninguna enciclopedia que te indique cómo hacerlo, pero sí tienes la naturaleza humana que te explica constantemente qué hacer y cómo hacerlo. Basta fijarte en los insultos. Cada insulto te está diciendo que la persona tiene que ser contraria al insulto. Es decir, el egoísta es porque no es solidario. Le falta ese tipo de orientación altruista, de darse voluntariamente por el bien de los demás. Eso le hace egoísta. El mentiroso es aquel que no es sincero. Bueno, deberíamos de ser sinceros. El indiferente, el arrogante, el inoperante, el sobreprotector, es decir, todos estos adjetivos que nosotros le ponemos a las conductas que no son las adecuadas, nos están diciendo cómo son las conductas adecuadas. Así es que lo único que tenemos que hacer es ir con una cartillita y apuntar en esa cartillita todos aquellos aspectos que vemos derivados de los insultos, es decir, que son la contraparte del insulto, la otra porción del insulto. De esa forma podríamos enriquecernos y encontrar esa naturaleza humana que existe en cada uno de nosotros, porque existe. El tema es que somos libres, autónomos y responsables, y como somos responsables no necesitamos que nos venga el profesor, no necesitamos al maestro que nos indique. Si lo encontramos, mejor,
bienvenido sea. Pero si no lo encontramos, nosotros somos los responsables de saber cuál es nuestro origen, nuestra identidad y nuestro propósito. El origen, identidad y propósito es aquello que te crea esa dignidad humana. Cuando comprendes tu origen, tu identidad y tu propósito, te haces digno, merecedor de ser llamado natural, o de ser llamado normal, o de ser llamado humano. Pero si no has encontrado ese origen, esa identidad y ese propósito natural, todavía sigues siendo adolescente. ¿Por qué? Porque adoleces de la comprensión de tu propia realización. Porque es fácil decir que quiero realizarme. Eso es muy fácil, lo decimos todos. Lo difícil es encontrar qué es lo que me realiza. Y para eso son estas clases, para eso son estas orientaciones, no para hacerte, no para realizarte, porque yo no puedo realizar a nadie, pero sí puedo orientarles en el camino de la búsqueda, ¿no? Para que les sea más fácil encontrar aquello que yo he encontrado. Yo he encontrado muchas cosas que son útiles, tremendamente útiles, pero necesito el interesado que las quiera aprender. Y no basta con escuchar una clase o escuchar una presentación. Estamos acostumbrados a ir al cine y pensar que cuando hemos visto la película ya sabemos todo de África, porque hemos visto una película de África. Entonces ya conocemos África. Somos así de banales. Sí, somos así de banales. Pero tenemos que superar esa vanidad. Tenemos que superarla y ser capaces de concentrarnos en buscar la razón justa. Y cuando encontramos la razón justa, aquella razón que es por y para, es decir, es por eso que existe esto y es para eso que existe esto, esa es la razón que justifica eso. Cuando encontramos esa razón nos sentimos íntegros, nos sentimos realizados, nos sentimos al menos con el libreto, nos sentimos que sabemos qué es lo que debemos hacer, independientemente de que después nos determinemos a hacerlo o no nos determinemos a hacerlo. A veces se puede, a veces no se puede, pero el saberlo ya te permite educar, ya te permite enseñarles a los otros. Aunque tú no lo hayas hecho, puedes educar a los otros. Y eso es lo que creo que debemos hacer. Debemos buscar nuestra naturaleza humana en base a estas 7 leyes que hemos visto hasta ahora. Hemos visto 6 y ahora os voy a contar la última. Y en base a estas 7 leyes de la conectividad, de la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, del rechazo al desorden, del proceso en 3 etapas y de la finalidad específica, nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad, podemos hacernos normales, podemos normar a los demás, siguiendo ciertas normas de convivencia, de comportamiento y de convencimiento que podemos ir poco a poco desarrollando, compartiendo y encontrando esa solidaridad que nos falta. La solidaridad humana es el elemento esencial para eliminar las luchas raciales, las luchas económicas, las luchas sociales, las diferencias entre unos y otros. Pero necesitamos de esa solidaridad entre individuos que se ponen de acuerdo en conectarse. Nada más que eso. Y al conectarse podemos empezar por las normas de comportamiento, de atendernos, entendernos y estar atentos los unos a los otros. Si nos atendemos, entendemos y estamos atentos los unos a los otros, mejoramos. Vamos a mejorar. Si seducimos con afecto, persuadimos con la razón y motivamos al otro con lo ejemplar, nos atraemos, nos hacemos atractivos. Y en ese ser atractivo que atrae y que atraemos, pues lógicamente nos vinculamos también. Luego vamos a explicar ahora la 7ª de las leyes de la naturaleza. Cuando observamos una roca, la vemos completa. Cuando observamos una sustancia, la vemos completa. Cuando observamos un tejido, lo vemos completo. Cuando observamos una molécula, la vemos completa. Cuando observamos un átomo, lo vemos completo. Cuando observamos un chancho, un cerdo, un marrano, un cochino, por muy desastroso que sea, está completo. No le falta nada. A una paloma no le falta un ala. A un pato no le falta una pata. A un perro no le falta nada. Las cosas están completas. La naturaleza cumple. La naturaleza cumple. Nos guste o no, la naturaleza cumple. Y de ahí se deriva eso que decimos a veces, que aquello que tú hagas, bueno o malo, va a tener consecuencias buenas o malas. Si haces cosas malas, vas a tener consecuencias malas. Si haces cosas buenas, vas a tener consecuencias buenas. ¿Por qué? Porque la naturaleza cumple, siempre cumple. En todo cumple.
Cumple en las necesidades sociales, en las necesidades de las especies, en las necesidades biológicas, en las necesidades naturales, en todo tipo de necesidades la naturaleza siempre cumple. Nunca se le pasa un ápice, nada, no se le pasa nada, cumple con todo. Nosotros, como seres humanos, debemos de cumplir también con nuestra razón de ser. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables de la biología, de la ecología, somos los responsables del ecosistema, de equilibrar a las especies para que no existan esas pérdidas de las especies o esos excesos que ocurren a veces de especies que inundan un lugar y eliminan las cosas que son necesarias para el ecosistema, ese lugar. Es decir, nosotros somos los orientadores de la naturaleza. Esa responsabilidad de crecer, multiplicarnos y ejercer el dominio sobre el celo, el dominio sobre los instintos, el dominio sobre las virtudes, es nuestra responsabilidad como humanos. A todos nos cae esa responsabilidad encima, y aquel que no la cumpla pues se va a sentir que no está maduro, que no está realizado. Pero aquel que la cumpla en el espacio, en el tiempo, en el momento que le toque vivir, aquel que cumpla con esa naturaleza de ser incondicional ante el bien común, de ser el descubridor del sentido común y ser también el orientador en el ideal común, esa persona va a ganar el atractivo de todos los demás. Luego, la séptima ley de la naturaleza es que todo lo que ha originado la naturaleza lo ha cumplido. Hasta aquí hemos visto qué es lo que la naturaleza contiene, cuáles son los fundamentos esenciales de la naturaleza, y hemos visto que son la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, los procesos de desarrollo en 3 etapas, la finalidad específica y el cumplimiento completo. ¿De qué nos sirve esto a nosotros? ¿Cómo nos humanizamos en esto? La primera norma del ideal humano debería ser la incondicionalidad ante la conectividad. Es decir, nosotros deberíamos de conectarnos por sobre todas las cosas. Si nos conectamos por sobre todas las cosas, no hay diferencias, como antes dije, ni raciales, ni económicas, ni sociales, ni educativas, ni diferencias de ningún tipo, porque somos por sobre todo conectivos. Si además de eso somos complementarios, duales complementarios, es decir, cada vez que yo veo algún complemento lo completo. Si necesito el complemento directo, que es el complemento vincular padre e hijo, pues como hijo cumplo con la naturaleza de ser un hijo maduro frente al padre. Si soy un cónyuge, cumplo con esa naturaleza conyugal frente a la pareja. Y si soy padre, cumplo con esa dualidad complementaria de orientar, educar, proteger, cuidar y nutrir o sanar a los hijos, tanto en el aspecto mental como en el aspecto físico. Es decir, esa complementariedad dual hay que cumplirla. Si la cumplimos, nos humanizamos. Además, decimos que tenemos que centrarnos en algo que sea el centro motor de las relaciones. ¿Cuál es el centro motor de toda relación? Son los vínculos afectivos. La carencia de afecto es uno de los mayores partos que tenemos hoy en día, en cuanto a dolor me refiero. Es un dolor muy grande sentirse carente de afecto. Nos sentimos carentes no solamente de afecto, sino de confianza. Nos sentimos carentes de seguridad. Nos sentimos carentes también del respeto mutuo. Esas cosas nos deshumanizan. Por otro lado, tenemos que evitar o rechazar aquello que nos desordena, aquello que nos desconecta, y para eso nada mejor que evitar el reclamo, la acusación y el rechazo. Esos 3 aspectos debemos eliminarlos de nuestra naturaleza porque no son humanos. El humano no reclama al otro humano y el humano no acusa al otro humano. El humano lo que hace es responsabilizarse por aquellos errores y tratar de solucionarlos, y responsabilizarse por aquellas insuficiencias y tratar de ser suficiente. Eso es humano. El resto no lo es. Por otro lado, también debemos saber que las cosas necesitan de un progreso y de un proceso progresivo en 3 etapas. Entonces, dejar esa ansiedad y esa angustia por la sobreexpectación, por aquellas cosas que no hemos conseguido, evitar la ansiedad. La ansiedad y la angustia son defectos, no son humanos tampoco. Lo humano es sentir la expectación a disfrutar de un bien,
pero la ansiedad es una fuerza extraordinaria que no es necesaria para la expectación. Luego, por un lado, tenemos que humanizarnos en eso, en saber que las cosas tienen su proceso de desarrollo y todo implica un periodo en 3 etapas. Además, tenemos que sentirnos únicos. Somos únicos. Y como somos únicos, hemos sido hechos con una finalidad específica. Y nuestra finalidad específica es la de madurar, la de realizarnos. Y para realizarnos tenemos que comportarnos de una forma adecuada, atendiendo, entendiendo y estando atentos los unos a los otros. Tenemos que educarnos en cuanto al sentido común, tenemos que saber discernir, tenemos que saber también en ese discernimiento inducir y deducir para poder llegar a la razón justa. Cuando tenemos la razón justa, aquella que es constante, inmanente e inmutable, en ese momento podemos decir que tenemos la verdad, pero necesitamos de esa certeza que sea incambiable, que sea invariable, que sea constante, que sea trascendente. Y, lógicamente, si tenemos ese tipo de nociones sinceras y evitamos todo tipo de ficción, todo tipo de creación imaginaria, porque esas creaciones imaginarias, cuando no se atienen a la realidad, son mentiras. Y si son mentiras, nos confunden. Todo ese tipo de cosas, cuando las eliminamos de nuestra conciencia y vamos buscando aquellas razones justas, nos hacemos cada vez más ajustados en el sentido común y de esa forma podemos también completar el ideal común, que es lo que esperamos. ¿Cómo se completa? ¿Cómo se cumple el ideal común? Primero, obrando en pro del bien común. Cuando obras en pro del bien común, adquieres el sentido común. Cuando adquieres el sentido común, es muy fácil descubrir cuál es el ideal común. Ese es el patrón de conducta que nos humaniza. Y para eso tenemos que ser muy inquisitivos, tenemos que ser muy profundos, muy nerd. Sí, tenemos que ser nerd, ese tipo de apelativo que nos cargan sobre la espalda a aquellos que le dedicamos un poco más de tiempo a pensar. Eso es lo que debemos de ser. Tenemos que ser sabios, genios y héroes. Y para ser un sabio necesitas pensar, y para ser un genio necesitas hacer las cosas cada vez mejor. Y para ser un héroe tienes que tener valores y tenerlos bien claros, porque si no sabes cuáles son los valores máximos absolutos, no sabes absolutamente nada. Y así, de sencillo, no sabes absolutamente nada. Los valores absolutos de plenitud, de justicia y de cumplimiento del deber son lo máximo esperado por cualquier humano. Eso es lo que nos humaniza, el buscar el sentido de plenitud. No hay ninguna sensación superior a la plenitud. No hay ninguna certeza que tenga más razón que aquella que se ajusta. Y no hay ningún bienestar superior a lo completo o a lo cumplido. Eso, como os digo, es la finalidad del ser humano, buscar esos valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Hay personas interesadas en ello, hay personas que tienen un corazón enorme y que van a dar su vida por encontrarse en esa orientación, porque saben que después, cuando se cumpla todo este tipo de esfuerzo vital, vamos a necesitar de un establecimiento vincular completo. Y aquellos que no lo han cumplido, pues sabrán lo que es sentirse sin haber completado su misión en la Tierra, y aquellos que lo hayan cumplido, pues lógicamente disfrutarán del bienestar, de saberse realizados. Os dejo con este pensamiento para que le deis vueltas durante la semana y ojalá que podáis descubrir vosotros mismos, descubrir vuestra identidad real y descubrir también esa naturaleza humana que os hace ser cada vez más genios, más sabios, más héroes.